¿Qué tal? Seguimos con la fundamentación de la doctrina social cristiana. Vamos a hablar de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de su sociabilidad y de sus características. En primer lugar, nuestro Señor al crearnos nos dota de características en nuestra alma espiritual que nos diferencian del alma de los animales, que simplemente anima el cuerpo. Tenemos inteligencia para distinguir el bien y el mal, voluntad para entregarnos a una de estas opciones y como fruto de esto, la libertad. Y la libertad es un elemento clave en las relaciones sociales del hombre, es la capacidad de decidir autónomamente, y sin la libertad personal no se puede hablar de libertad moral y pierden su sentido la culpa, la expiación, porque si no eres capaz de decidir tus acciones libremente, no se te puede exigir que te apegues a un código moral, a un código ético. La libertad entonces es un elemento esencial. Pero la libertad conlleva la responsabilidad de atenernos a las consecuencias de nuestros actos. Por eso, filosóficamente, se dice que la verdadera libertad es cuando conseguimos precisamente actuar conforme a lo que la inteligencia nos indica que es el bien, usar nuestra voluntad para entregarnos al bien, y como resultado tenemos la libertad de no tener que enfrentar consecuencias negativas de nuestras acciones. Entonces hay una correlación entre libertad, responsabilidad y compromiso, pero tenemos entre estas cosas la responsabilidad de la trascendencia, porque Dios nos llama a relacionarnos con Él. Desde nuestro origen, el ser humano con esta capacidad de entender la vida más allá de las necesidades básicas de alimentación, seguridad, de reproducción, entendemos que hay algo más, hay elementos trascendentes e inclusive estamos conscientes de que vamos a morir, y a lo largo de la historia de la humanidad las religiones nos han llevado a sentir que hay vida después de la muerte, una vida espiritual. Ahora, el propio Dios nos muestra que hay una sociabilidad en la naturaleza de estas personas. Dios nos crea a su imagen y semejanza, y en el propio Génesis Dios habla en plural: hagamos al hombre y a la mujer como nosotros. Y después los teólogos a lo largo de la historia van a entender que estamos hablando de las personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que ya forman una comunidad, forman una comunión de personas, y nosotros estamos llamados también a ser parte de comunidades, la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros, a ejemplo de cómo Dios es sociabilidad también. Y vamos entendiendo que como seres biológicos, también biopsicosociales, tenemos otras fuerzas que nos llevan a convivir. Está el instinto sexual, el instinto de imitación, prestigio, lucha, preservación, el hambre, pero no son suficientes para formar vínculos duraderos, sólidos, sino que necesitamos actuar en común, uniendo estas necesidades básicas con la dimensión espiritual. Y entonces las fuerzas que más llegan a mover al ser humano para construir instituciones sólidas, duraderas, son una disposición para la sucesión, para entender que recibimos de las generaciones anteriores y vamos a dejar un legado para las generaciones venideras. Y el amor. El Papa Benedicto XVI escribió una encíclica, Deus Caritas Est, que es de las encíclicas sociales, que nos habla de por lo menos 3 tipos de amor. El amor erótico, que es un impulso que tenemos entre hombres y mujeres. El amor fraternal, que nos lleva a formar lazos de convivencia, de compañerismo, a relacionarnos en general con el prójimo, entendiendo que son seres humanos también con necesidades, que pueden necesitar
de una mano que los ayude en momentos determinados, pero sobre todo el amor ágape que habla directamente a este espíritu, a esta alma espiritual, sobre elementos trascendentes, que va más allá de satisfacer necesidades inmediatas, sino entender la necesidad de crear vínculos duraderos, sólidos, y atender una visión de largo plazo para ir creando condiciones de una mejor convivencia social, de un cuidado adecuado de las relaciones y disponernos a siempre mejorar para poder entonces, ahora sí, que es a fin de cuentas la misión del bien común, que cada persona alcance su felicidad, su pleno desarrollo y la salvación de su alma. Entonces, esto nos va a ir llevando a entender que la doctrina social de la Iglesia no está al mismo nivel de la discusión entre derecha, izquierda y centro, por decir algo, ¿no? O liberalismo, capitalismo y socialismo cristiano o doctrinismo social cristiano. No, sino que la Iglesia nos proporciona una nueva visión de las cosas, una nueva forma de entender todas estas realidades y que puede abarcar todo esto, ¿no? El cuidado social, que podríamos entender como socialismo, junto con la libertad de poseer bienes de manera personal y de al mismo tiempo, y que es válido también entender que nos merecemos un cierto recreo, unos ciertos momentos de dispersión, de relajarnos, pero no podemos desatender las necesidades de nuestros hermanos por motivos egoístas. Entonces todo se va equilibrando con una nueva visión de entender de manera integral la naturaleza del ser humano y de las relaciones con esta visión trascendente. Continuamos, que tengan buen fin de semana y que Dios los bendiga.